Muy buenos días a todos. Ya podemos dar inicio entonces a este Día del Micólogo 2023. Vamos a contar con la introducción de la profesora Natalie Gómez. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días para todos y todas. Muchas gracias, Camila. Bueno, nada, antes de comenzar, simplemente quiero agradecer a las profesoras por este espacio que nos han brindado, por querer compartir con nosotros en esta celebración y obviamente a todas las personas que se han estado conectando, perdón. Para el grupo de taxonomía y ecología de hongos, estos espacios nos llenan de felicidad porque consideramos que son espacios de divulgación y donde ya vamos a ver qué es la manera como nos gusta llegarles a las personas que quizá no están involucradas en un ámbito científico, pero que igual sienten una pasión gigante por este reino tan increíble. Así que a todos muchas gracias por estar conectados y bueno, espero que disfruten de este espacio que va a estar muy interesante. Bueno, para empezar, queremos invitar a la doctora María Chaib de Mares. Ella nos va a hacer una charla titulada Genómica de simbiosis en ectomicorrizas. Ella es bióloga de la Universidad del Quindío, es magíster en biología evolutiva de la Universidad de Groningen en Holanda y es doctora en bioinformática y ecología microbiana de la misma universidad en Holanda. Actualmente ella se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá y su área de investigación son las relaciones simbióticas en diversos modelos biológicos, incluyendo hongos y también invertebrados marinos. Entonces, bienvenida la doctora Mariam y la escuchamos. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias primero que todo por esta invitación. Efectivamente, mi campo de interés es entender cómo ha evolucionado la simbiosis y cómo se permite a nivel molecular. Y esto lo hago a través de estudiar sus genomas. Uno de los sistemas que estudié bastante en mi transición entre maestría y doctorado fue el caso de las ectomicorrizas, y esto lo hice en colaboración con la Universidad de Harvard, donde hice una de mis tesis de maestría con la doctora Anne Pringle, que hoy en día se encuentra en la Universidad de Wisconsin-Madison, y quien era en ese momento asistente postdoctoral en su laboratorio, la doctora Jacqueline Hess. Sí, pues, continuar. Bueno, entonces, en mi caso yo entiendo la simbiosis como fue definida inicialmente por De Bary en 1878, en donde se habla que este fenómeno es la cohabitación entre organismos de diferentes tipos durante todo o parte de su ciclo de vida. Esta definición nos da a entender, por un lado, que la simbiosis no siempre tienen un resultado ecológico específico, es decir, muchas veces la simbiosis se intercambia con mutualismo cuando realmente no, su definición inicial, digamos, no nos habla de este tipo de resultado, y que es más bien entendida como un gradiente en el que esa cohabitación es propensa a romperse, como es el lado de los corales y las zooxantelas, ¿sí? El caso del blanqueamiento coralino, por ejemplo, no es más que una ruptura durante un tiempo ecológico de una simbiosis. Y por otro lado, que el lado puede ser no solo que la simbiosis se disuelva, sino que resulte en patogenicidad, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que yo entiendo la simbiosis y que la he estudiado tanto en estos sistemas de invertebrados marinos que les muestro en la diapositiva, como son corales y esponjas marinas,
cómo son hongos. Por un lado, con la profesora Viviana, de hecho, que va a estar ahorita presentando después de mí, tenemos una colaboración muy bonita en ese microecosistema de líquenes que ella les va a estar presentando. Y por el otro, el caso de las ectomicorrizas, que ya les voy a describir en más detalle. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta general que a mí me emociona estudiar es por qué la simbiosis es tan común realmente. Si es que en su origen, la simbiosis que han surgido muchas veces es un hábito de vida que ha ocurrido de manera convergente en el tiempo evolutivo, es producto de procesos similares, ¿sí?, que ocurren en ese tiempo evolutivo. Hay algunos rasgos esenciales que permiten que ocurra y esto es único para un sistema o es algo general para múltiples sistemas biológicos. Una de las preguntas que vamos a estar abordando hoy es ¿qué impacto tiene la emergencia de la simbiosis en la arquitectura genómica? Y cómo se mantienen, como les digo, en tiempos cortos, en el ciclo de vida de los organismos que están interactuando, cómo se mantiene esa interacción y si hay condiciones que puedan ser más favorables o no para que esa interacción ocurra y sea benéfica para ambos organismos que están interactuando. Entonces, en el caso de la arquitectura genómica, es decir, Profe, qué pena, no la estamos escuchando en este momento. Al parecer se le desconectó el computador, que es donde estaba funcionando el audio. Sí. Vamos a darle un minutico a la profesora para que termine de solucionar este problema técnico. Un segundito. Profe, intentemos nuevamente entonces con el audio del celular.
¿Allí me escuchan bien? Profe, la escuchamos. Si quiere, para que tenga mejor señal, puede quitar la cámara y dejar solo el audio. Ok. ¿Pero me Listo. escuchan alto? ¿Me escuchan claro? Sí, así la escuchamos mejor que con los audífonos, así la escuchamos bien. Puede continuar, profe. Bueno, disculpen esta interrupción. El caso es que las consecuencias sobre la estructura de los genomas se conocen principalmente de sistemas en donde hay bacterias asociadas a sus hospederos, pero son endosimbiontes. Y en este caso, una de las cosas que ocurren es que ellas pierden una gran cantidad de sus habilidades metabólicas y quedan con genomas de tamaños muy reducidos. La pregunta es entonces, siguiente diapositiva por favor, si ese tipo de dinámica genómica ocurre también en otros sistemas simbióticos en donde tanto el hospedero como el organismo o el microorganismo asociado están sujetos a la vida libre en algún momento de su estilo de vida. Tienen que encontrarse con otros organismos en sus ecosistemas, etcétera, mucho más allá de lo que es la interacción con su hospedero, como es el caso de los endosimbiontes bacterianos. Entonces, en el caso nuestro de este trabajo, estudiamos el sistema del género Amanita, en donde tenemos varias especies, de hecho es un clado bastante grande dentro de los agaricales, en donde hay alrededor de 500 o más especies descritas. La gran mayoría de ellas se reconocen porque tienen el estilo de vida simbiótico y hay algunas de las especies de este género como lo son Amanita tiersi, que es una de las que les voy a mostrar en este trabajo, que su estilo de vida no es simbiótico. Entonces ustedes van a ver dos letras que son AS por aposimbiótico, es decir, que no tiene ese estilo de vida y simplemente vive en el suelo como un saprótrofo. ¿Listo? Siguiente, por favor. Y dentro de este sistema, entonces, la idea de lo que queremos responder, bueno, ¿cuáles son los eventos evolutivos que tuvieron lugar alrededor del origen de la simbiosis en este género? ¿Qué impacto tiene este evento en la arquitectura genómica de esos linajes en particular? ¿Y qué componentes genómicos, es decir, cuando nos vamos a la función molecular, están involucrados en esa transición? Y en la imagen que ustedes ven en la diapositiva es una modificación de una imagen presentada por Plet y Martin en 2011, en donde se ve una animación un poco de cómo se forma el manto alrededor de las raíces de las plantas y cómo estas forman una red que cuando ingresa a los espacios intercelulares, aquí no hay entrada del hongo, de la hifa del hongo directamente a la célula, pero sí se forma alrededor de los espacios apoplásticos en lo que se reconoce como la red de Hartig, por eso la H, y es en esos espacios apoplásticos donde ocurre el intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo. ¿Listo? Siguiente. Entonces, una de las cosas interesantes de este sistema y que nos permite estudiar la evolución de la simbiosis es que hay un único origen simbiótico identificado para Amanita. Entonces, si ustedes se van a ver los colores de esta filogenia, ustedes van a ver que hay un punto hacia el lado izquierdo abajo en donde hay un único clado monofilético que surge de allí, en donde todas esas especies tienen un estilo de vida simbiótico, ese es el color verde, y hay un clado basal más abajo, que son todas las especies del género para las cuales está descrita el estilo de vida libre, ¿sí? Acompañando esta figura, yo no quise modificarla porque es de un artículo de Benjamin Wolf en 2012, y ellos básicamente muestran una de las principales aspectos de la transición a simbiosis, en donde hay pérdida de capacidades líticas de carbohidratos
principalmente en las especies simbióticas del género cuando lo comparamos con las especies de vida libre, pero ahorita les mostraré un poco más de información sobre eso. Siguiente, por favor. Entonces, una de las cosas que se hipotetiza en cualquier sistema simbiótico que deben tener un rol en la comunicación entre el hospedero y el simbionte es el tema de las proteínas que se secretan fuera de la célula. Precisamente cuando el hongo está secretando una proteína, muchas veces lo que se ha visto es que esas proteínas van a entrar, y son moléculas señal básicamente, que entran a las células del hospedero y hacen un rol de modulación de la respuesta inmune del hospedero hacia la entrada del simbionte, ¿sí? Entonces, se ha hipotetizado mucho que estas proteínas secretadas tienen un gran rol en esa comunicación, y si ustedes ven aquí, yo les muestro una gráfica que es en la parte de la izquierda con el histograma, en donde vemos la longitud de las proteínas secretadas que se predicen que se secretan de las células, y en el eje X tenemos el número de proteínas. Y lo que vemos es que las barritas verdes que están sobre representadas en color verde son de Amanita muscaria, que es una especie simbiótica de este género, y es precisamente ese hongo carismático que ustedes están viendo en todas las diapositivas, comparado con lo que se presenta en otras especies de vida libre como Amanita tierci, o que son compartidas entre las dos especies. Y ustedes ven que el tamaño es muy importante en el caso de las proteínas secretadas de Amanita muscaria, lo cual un poco concuerda con esa hipótesis de su rol en la interacción con el hospedero. Siguiente, ya que hemos estado un poco sufriendo de problemas de tiempo. Otra de las cosas que nosotros empezamos a mirar, y ya este caso fue un estudio expandido en el que no teníamos solo Amanita muscaria y Amanita tierci, sino que teníamos 3 especies por estilo de vida. Los colores siguen siendo los mismos, entonces si ustedes ven hacia la parte superior de esta gráfica tenemos Amanita muscaria y brunescens, y hacia la parte inferior tenemos Amanita polypyramis. Esas 3 especies son de hábito de vida simbiótico y por eso sus puntos identificadores están en color verde. Y los grises son los aposimbióticos, que son Amanita tierci, Amanita inopinata y Volvariera volvace, que es un outgroup que es perteneciente a un género relacionado que tiene el mismo estilo de vida que estas otras 2 especies de Amanita. Y lo que ustedes ven en este gráfico es que el tamaño del genoma, según se predijo a partir del ensamblaje de los genomas de estos hongos, está directamente proporcional al número predicho de los genes de estas especies. Sin embargo, no es el caso que todas las especies de ectomicorrizas tengan genomas más largos, ni tengan un número de genes mayor, ni tampoco es el caso contrario. Si ustedes ven, tanto a Amanita polypyramis como a Amanita inopinata tienen tanto un tamaño de genoma pequeño como un número de genes predichos pequeños, y esto es indicativo de que el tamaño del genoma realmente no es un buen predictor de la ecología de la especie, al menos en este sistema de estudio, con las 6 especies que nosotros incluimos. Siguiente, por favor. El siguiente aspecto, y es algo que ya más o menos les había mencionado en la figura de la filogenia, es que hay un patrón en el que se detecta un menor número de enzimas que son activas sobre carbohidratos. Y si ustedes ven las primeras 3 columnas en esta tabla, son las 3 especies simbióticas, y las siguientes 3 columnas de la derecha son las especies de vida libre. Y si ustedes observan los colores entre más rojo, quiere decir que hay un mayor número de enzimas activas sobre carbohidratos, y ustedes ven que la gran mayoría de esas categorías de enzimas activas sobre carbohidratos están ausentes, son ceros y están en gris.
para las primeras 3 especies y las columnas de la izquierda. Hay una excepción, un par de excepciones a esos patrones, y es que hay presencia de lo que llamamos monooxigenasas líticas de polisacáridos y también lacasas, que son las filas de arriba, que son enzimas que a través de procesos de oxidorreducción nos ayudan a modificar el tipo de polisacáridos que se encuentran en las paredes celulares de las plantas. Pero esta modificación posiblemente también es algo necesario en ese nicho y en ese estilo de vida simbiótico, en el que no hay una degradación total de la pared celular de la planta, pero sí hay una modificación a través de estos procesos de oxidorreducción para poder hacer el intercambio de nutrientes en ese espacio del apoplasto. Esas son un poco las hipótesis que se han generado no solo desde nuestra investigación, sino otros grupos que trabajan este tema. Siguiente, por favor. Luego hicimos un análisis un poco más desde el aspecto evolutivo, en el que hicimos una predicción de cuántas de las familias de genes que están presentes en las especies de estilo de vida simbiótico versus el estilo de vida libre presentan unos procesos que conocemos como expansiones y contracciones. Básicamente, todo lo que consideremos una expansión van a ser familias de genes que hipoteticemos que pueden ser importantes para los hábitos de vida de esas especies, y todo lo que se contrae en esos linajes, es decir, se presentan ausencias o se ha reducido el número de genes de esas familias, eso es todo lo que vemos en las barritas azules, van a ser grupos de familias génicas que ya, digamos que no se están utilizando o ya no están presentes más bien en esos linajes. Entonces, por eso ustedes ven que cada una de las ramas que va a cada especie tiene un número predicho de familias que se expanden y familias que se contraen, y están obviamente siguiendo el árbol filogenético de especies, con las primeras 3 especies siendo la parte verde, que son las simbióticas, y las de abajo que van a ser las cafecitas, que son las de vida libre, incluido el grupo externo que es Volvariella volvacea. Y si ustedes ven la parte derecha de ese gráfico, nos da cuenta de cuáles son los elementos genómicos que están más representados en esos genomas. Y una de las cosas interesantes a observar es que si ustedes ven la partecita verde de la barra que está horizontal en cada uno de esos linajes, exactamente la que se está mostrando en este momento, van a ver que esa categoría se llama específica al linaje. Quiere decir que ha habido una dinámica genómica y una dinámica evolutiva muy rica, muy rápida, unas divergencias genómicas muy rápidas que han sucedido al evento de separación o divergencia de cada uno de estos linajes. Es decir, que la riqueza genómica que observamos en estos genomas no solamente está por su estilo de vida simbiótico, sino por otros aspectos de las ecologías específicas de cada una de las especies que no responden particularmente al evento de divergencia de la evolución o la transición al nicho de ectomicorriza. Siguiente. Y si nos vamos ya para ir terminando, ir cerrando, porque sé que estamos un poco con los problemas de mi red, etcétera, un poco cortos de tiempo, nos vamos a ver exactamente qué son esos elementos genómicos. Recuerden ustedes que era uno de los aspectos que yo mencionaba, que era un objetivo de esta investigación. ¿Cuáles son esos elementos genómicos que están presentes tanto en el ancestro del estilo de vida simbiótico? Entonces ahí los quiero llevar a mirar la flecha, porque esa flecha sobre la filogenia les muestra exactamente el punto en el que se hizo esta predicción funcional, y es cuáles son los elementos genómicos que estaban presentes
en el momento de la transición evolutiva al nicho ectomícorrícico. Y todo lo que ustedes vean en rojo en esta diapositiva van a ser esas familias génicas que están expandidas y que están enriquecidas funcionalmente en los genomas de las especies de este ancestro, perdón. Y la parte azul van a ser todas las familias que están enriquecidas en lo que se contrajo en ese ancestro. Entonces, básicamente, si ustedes ven primero la parte azul, que es un poco en línea con la historia que ya hemos venido contando, se presentan contracciones de todo lo que tiene que ver con metabolismo de carbohidratos, ¿sí? Normalmente los hongos que están en vida libre de este género y de muchos otros, lo que hacen es descomponer materia orgánica, ¿sí? Y por eso tienen unos complementos genómicos enormes para poder actuar sobre carbohidratos. Estas son todas las familias que se contraen, tanto en el ancestro como, vamos a ver luego en la diapositiva siguiente, en cada uno de los linajes ectomícorrícicos de este género. Mientras que por el lado de las expansiones y de los categorías funcionales que están enriquecidas en los genomas simbióticos, vamos a ver por un lado mucho metabolismo que está dependiente de la oxidorreducción, particularmente en la parte de las lacasas que vuelven y juegan un rol. Estas son enzimas que tienen actividad fenoloxidasa y que normalmente no solamente juegan un rol en esta oxidorreducción de compuestos de carbohidratos, sino que también ayudan a los simbiontes a un poco detener esa cascada de la respuesta inmune de los hospedero. Entonces vemos ese tipo de caracterización funcional. Y si vamos a la diapositiva siguiente, que es sobre los linajes actuales, miren ustedes nuevamente la flecha sobre la filogenia, vamos a ver que los patrones de contracción, que es todo lo azul que ven ustedes en el panel C de esta diapositiva, tienen nuevamente esta misma narrativa de la reducción del metabolismo de los carbohidratos y vemos expansión en transportadores, entonces esto es algo que es nuevo, que es distinto en los linajes actuales comparado con el ancestro, pero un poco de lo que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, que se empiezan a expandir nuevamente y a enriquecer en esos linajes actuales ectomícorrícicos. Entonces, para no quitarle mucho tiempo a Viviana, pues quisiera pasar directamente a las conclusiones. Simplemente para mencionar que en la expresión génica, o sea, si ya nos vamos a ver esos genes hipotetizados, a ver cómo se expresan en el hongo, precisamente cuando está interactuando, devuélvete un momentico a la diapositiva anterior, cuando está interactuando con la raíz de la planta, lo que vemos son nuevamente esas oxidorreductasas que son muy altas en actividad, y muchas proteínas que son específicas de los linajes que de hecho no tienen por ahora una predicción funcional, que es todo lo que vemos allí como proteins of unknown function. Entonces ahí sí pasemos nuevamente a las conclusiones, por favor. Mencionarles que los patrones evolutivos dentro del género resaltan precisamente que esos genomas fúngicos son muy flexibles y que la diversidad de arquitecturas genómicas es muy alta y no solamente está reflejando el estilo de vida de simbiótico como ectomícorrizas, que a diferencia de los endosimbiontes bacterianos, no hay una característica genómica única que distinga la transición a ese estilo de vida simbiótico, ni siquiera cuando ha habido un único origen de la simbiosis, que es lo que pasa en este género, y que sí hay una pérdida de genes de habilidades para degradar carbohidratos que están claramente involucrados a la transición a simbiosis. Siguiente. Además, uno de los patrones más relevantes, además de la pérdida de estas enzimas activas en carbohidratos, son las amplificaciones de los linajes específicamente, que son proteínas de compatibilidad con el hospedero para transporte.
el amplio repertorio de enzimas oxidativas capaces de mitigar la ola de productos de defensa producidos por la planta. Y pues simplemente que es, digamos, todavía un campo activo de investigación, entender cuáles son esos complementos génicos que nos ayudan a hacer esa transición al estilo de vida simbiótico en cualquier género, pero pues en este caso es digamos, un modelo bonito porque tiene precisamente ese control filogenético que no es algo posible en la mayoría de otros sistemas de estudio. Y con eso pues es tiempo para preguntas. Gracias. Bueno, quisiéramos agradecer desde el Laboratorio Tejo a la doctora Marian por acompañarnos en este espacio. Es muy grato para nosotros haber tenido como sus explicaciones y su participación y más que todo pues como en este campo tan importante que es la relación de las ectomicorrizas. Vamos a mirar si de pronto hay alguna pregunta y para pasar con la siguiente exposición. A mí me gustaría hacer una pregunta acerca de ese rol de las lacasas en disminuir la respuesta inmune del hospedero. ¿Cómo es eso? Es que te escucho un poco lejos. Me estabas hablando del rol de las lacasas. Sí, que mencionaste que las lacasas podían ayudar a atenuar un poco la respuesta inmune del hospedero. ¿Cómo es ese mecanismo? Si se puede describir simplemente. Pues básicamente como las lacasas tienen esa actividad de oxidorreducción sobre compuestos fenólicos, muchas veces en la interacción precisamente se producen, se sintetizan anillos fenólicos, bueno, compuestos muy complejos que contienen este tipo de anillos que son precisamente muchas veces compuestos bioactivos y por eso hacen parte como de la, digamos, red de defensa de cualquier tipo de organismo, no solamente de las plantas. Entonces, lo que estas lacasas permiten es precisamente ir a atacar y a modificar ese tipo de compuestos fenólicos. Entonces, es un poco como desde esa perspectiva. Sin embargo, digamos que en el contexto de esta asociación, no hay todavía una prueba experimental de que eso es lo que se esté ocurriendo. Es como una predicción que se hace a partir de la identificación de esas enzimas en los genomas de ambas partes. Ay, listo. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos a continuar entonces con la presentación de la doctora Viviana Moncada. Ella nos va a hablar acerca de los líquenes microecosistemas fascinantes. Es licenciada en biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es magíster en ciencia de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en biología de la misma universidad. Actualmente ella se desempeña como docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y es investigadora invitada del Jardín Botánico de Berlín. Su área de investigación es la diversidad y la conservación de líquenes. Entonces, bienvenida. Aquí ya estoy compartiendo mi pantalla. Sí, ya la vemos. Ok, espérate. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Mi presentación es un poco más general. Espero les guste, espero les encante y sobre todo me gusta tocar el tema de líquenes en un auditorio donde las personas que se encuentran gustan de los hongos, porque generalmente una de las preguntas que me hacen en cualquier parte es cuando te preguntan, ¿y tú qué haces? Y yo digo, soy liquenóloga, siempre me preguntan, ¿cómo así? O sea, ¿qué estudias? Y es muy interesante porque si tú dices que trabajas y estudias, digamos, aves, nadie te pregunta qué son aves. Si dices que estudias peces, nadie te pregunta por eso. Pero si dices que estudias líquenes, las cosas cambian un poco. Entonces, hoy les quiero hablar un poco
de los líquenes, esos microecosistemas fascinantes que me enamoraron hace muchísimos años y que me permiten cada día levantarme y tener como ideas de cómo continuar mi vida, y siempre me imagino que hasta el último día de mi vida estaré trabajando con estos organismos, que además son fantásticos. Lo primero que les quiero mostrar es qué es un líquen. Entonces, cuando nos hablan de los líquenes, muchas veces es confuso para la gente porque los líquenes son muy semejantes en parte. Por ejemplo, si nosotros vemos estas algas aquí, estas padinas, podemos ver que son muy semejantes al género Cora, o si vemos algunas hepáticas talosas pueden ser muy parecidas a los líquenes del género Sticta o Lobarias, o si vemos, por ejemplo, algunas plantas vasculares pueden semejarse a estos líquenes del género Usnea. Es decir, morfológicamente pueden ser confundidos y muchas veces, por ejemplo, por eso pueden ser de alguna manera ignorados. La morfología de los líquenes o la apariencia de los líquenes es completamente diversa, se puede encontrar de muchas formas, muchos colores, y esto también depende de los sustratos y los lugares donde ellos se encuentran. ¿Qué son los líquenes? Cuando te preguntan, por ejemplo, de un concepto, el concepto histórico que nosotros siempre hemos pensado es el concepto dado por Haswell en 1988, donde hablaba básicamente que los líquenes eran pues como una asociación, pero donde el hongo era el exhabitante que daba como ese espacio o esa área para que las algas pudieran vivir allí, ¿cierto? Posteriormente aparecen algunos documentos muy interesantes, el de Purvis, por ejemplo, donde está esa imagen muy graciosa en la que el hongo atrapa las algas, o, por ejemplo, la frase muy interesante de 1994 de Goward, cuando nos habla que los hongos básicamente descubrieron la agricultura. Es por eso que el trabajo de Lukin y Lamsch en el 2014, en un artículo en Fungi Magazine, nos muestran un poco cómo son estos hongos granjeros, porque los líquenes básicamente son hongos como cualquier otro tipo de hongo, simplemente que su forma de nutrición es un poco diferente. Uno de los trabajos más interesantes que hemos visto en los últimos años es el trabajo de Toby Spivile en el 2016, cuando nos muestra por primera vez algo muy interesante, que es una hiperliquenización. ¿Qué significaba esto? Que él encontró que en las asociaciones liquénicas de la mayoría de las parmeliáceas no solamente actúa un fotobionte o algunas veces dos fotobiontes y un microbionte principal, sino también aparece un segundo micobionte que es un Sifobasidium. Y esto fue supremamente importante porque nos cambió la completa visión que teníamos hasta ese momento de los líquenes. En un momento llegamos a pensar que este era el límite, que habíamos llegado pues al cielo y que ya habíamos conocido toda la verdad acerca de los líquenes, y que lo más importante era que 3 era mejor que 2. Pero resulta que esto que encontró Spivile, que encontró Toby, que además es un señor, un científico maravilloso con unas ideas súper revolucionarias que están cambiando en la liquenología, han cambiado y siguen cambiando muchas de nuestras hipótesis. Esta idea que él nos presentó de la hiperliquenización, lo que hizo fue que no tocó cielo, sino que al contrario, nos hizo empezar a ver a los líquenes de otra manera. Lo primero que surgieron fueron trabajos en los que se vieron como buscando qué era lo que había realmente en las asociaciones liquénicas, si realmente había una única, ¿cómo se llama? Una única levadura, o si lo que nosotros encontrábamos allí eran muchas más cosas. Entonces vienen trabajos, por ejemplo, como el de Sierra 2020 de la doctora María Mercedes Zambrano y María Alejandra Sierra, donde encuentran, haciendo unos trabajos muy interesantes con líquenes de Colombia, encuentran microbiomas. Pero estos trabajos fueron repetidos por otras personas, otros científicos alrededor del mundo, y lo que al final, o lo que más o menos vislumbramos como ahora sí, un posible concepto de qué es un líquen, es el concepto de lo que es un líquen, es un ecosistema en miniatura.
donde básicamente es un holobionte con un hongo dominante y un microbioma supremamente rico que está allí trabajando constantemente y que están todos involucrados en ese metabolismo de ese organismo. En este organismo o en estos líquenes nosotros vamos a encontrar los simbiontes fotosintéticos que se comparten, vamos a encontrar cianobacterias, pero también algas verdes y algunas algas pardas, las cuales se comparten. Eso no quiere decir que no haya riqueza en este grupo de organismos. Antiguamente o por mucho tiempo, los liquenólogos básicamente estudiábamos los hongos y nos dedicábamos a la evolución, al conocimiento y fisiología de los hongos, pero ahora más recientemente nos hemos dedicado también a trabajar un poco más de las algas para poder entender mucho mejor ese análisis o ese sistema que poseen los líquenes. En los hongos, la diferencia es muy notoria y es porque cada uno de los hongos involucrados en la asociación liquénica o el hongo principal, ese hongo es único para cada una de las asociaciones. Y aquí vamos a tener grupos ascomicetes, basidiomicotas, dentro de los ascomicetes, los más, no más importantes, pero sí en mayor cantidad están los lecanorhomicetes, los cuales casi todos evolucionaron de manera simbiótica, aunque muchos otros grupos lo han hecho de manera como convergente, han aparecido, pero no significa que se hayan dado todos en un mismo momento. Uno de los trabajos recientes, hecho además por un colombiano, es el líder de este paper, de este artículo, es en el que descubrieron una nueva clase dentro de los ascomicetes y ellos lo llaman como el ornitorrinco dentro de los hongos ascomicetes, que son los liquinomicetes. Y esto es porque por mucho tiempo grupos como todas las fotografías que les estoy mostrando allí, como por ejemplo los Symbiotaphrina bucheri, que vive sobre algunos coleópteros, candelarias, areas, genotecas, picnoforas, picolias, liquinas, realmente no se sabía dónde estaban. Y gracias a los estudios y los trabajos en genomas que realizó David Díaz Escandón en el laboratorio del doctor Espivile, descubrieron que ellos, todos estos que tienen una morfología completamente diferente, todos ellos pertenecen a una nueva clase que se denominan los liquinomicetes. ¿Cómo es la clasificación de los líquenes? Entonces comenzamos en una primera parte con los líquenes como esos pequeños o esos campesinos, esos pobres campesinos, como decía Carlos Linneo hace más o menos a finales del siglo XVIII. Y es dentro de sus cosas es que para él no era importante. ¿Y por qué no era importante? O sea, si nos ubicamos un poco en el siglo XVIII, cuando empiezan a llegarle todas las muestras de la expedición botánica y además todas las muestras europeas, pues para él encontrar estas plantas maravillosas con unas flores increíbles nunca jamás vistas por él, entonces pues lo que hace es que los líquenes que eran realmente fascinantes para él no tuvieron importancia alguna. Y él presenta en su clasificación que los líquenes tienen un género y 80 especies. Así comenzó la historia de la clasificación de los líquenes. Hoy en día sabemos que los líquenes son más de casi 20.000 especies en el mundo, es lo que conocemos, y de las cuales casi el 75% de los géneros o de las especies ya tenemos datos moleculares. Estamos buscando continuamente datos de todas las especies perdidas o de las especies que solo tenemos datos morfológicos, tratando de mirar si la ubicación taxonómica donde los hemos puesto se corresponde. La simbiosis liquénica, como bien decía Marian, aparece en 1866 a 1869 con Svendena y de Bari, cuando ellos comienzan a hacer los primeros estudios de esta simbiosis, y es lo que nos ha llevado a lo que hoy tenemos. Esta simbiosis liquénica ha sido estudiada por mucho tiempo y desde muchos ángulos, no solamente desde la parte ecológica, sino también desde la parte fisiológica. Uno de los trabajos muy importantes que nosotros tenemos, olvidé el nombre de la doctora, es
cómo es que las algas, cómo es que las hifas pueden penetrar las células de las plantas, pero sobre todo aquí es cómo las hifas pueden penetrar las células de las algas. Entonces, ¿y para qué hacen, por qué se piensa eso? Básicamente es para saber cómo es el transporte de sustancias de la fotosíntesis que hacen las algas, cómo la transportan a los hongos para que ellos puedan permanecer, para que ellos puedan crecer y permitir, asimismo, permitir la protección de las algas en estos pequeños microecosistemas. La fisiología de los líquenes es increíblemente bella. Ustedes saben que son poiquilohídricos, es decir, ellos no regulan la cantidad de agua que pueden manejar y por lo tanto cuando llueve se mojan completamente o cuando hay no solamente la lluvia de gotas, sino también la lluvia horizontal, esa neblina, ellos se hidratan completamente y al hidratarse, por ejemplo, como ustedes ven en la imagen donde está la fotografía más oscura, podemos ver que se hidratan y enseguida las algas empiezan a trabajar. Es decir, empiezan su rata metabólica. Aquí, por ejemplo, hay un estudio donde vemos cómo cuando hay la disminución de agua, ¿cierto? Cuando se pierde la cantidad de agua, entonces básicamente lo que tenemos es que la fotosíntesis se disminuye y cuando hay una tasa mayor de agua, también la fotosíntesis se aumenta. Esto podría ser la relación directa de por qué los líquenes se demoran tanto en crecer, pero también una explicación de por qué ellos viven en ecosistemas o en lugares donde ningún otro organismo pudiera vivir o podría resistir esas condiciones tan fuertes que existen. Muchas de las características que les permiten sobrevivir a estos lugares son no solamente su constitución, sino también una cantidad de sustancias, sales que están algunas veces o dentro de los talos o sobre los talos que les permiten no solamente refractar la luz, sino también les permite conservar un poco de humedad en los momentos que se necesitan. ¿Dónde viven los líquenes? Los líquenes viven en cualquier parte. Si ustedes ahorita salen de la oficina o salen de su casa y se dan una vuelta cerca a su barrio o si quieren en la azotea de su casa, de su edificio, van a encontrar que los líquenes crecen allí también. ¿Dónde los encontramos en mayor medida? Obviamente en los ecosistemas naturales y Colombia en esto somos unos privilegiados y por eso podemos encontrar tanta variedad de líquenes en cualquier lugar. Pero también los podemos encontrar en ambientes antropizados como pueden ser nuestras ciudades. Si ustedes, nuevamente les digo, si salen a la calle van a encontrar algunos árboles donde van a vivir los líquenes o si no, ustedes pueden encontrar en las tejas, en los mismos ladrillos, los pueden encontrar allí. Estos líquenes también me indican si los lugares donde estoy son buenos o no son muy buenos para vivir. Eso los voy a explicar más adelante. Pero en esos ecosistemas, no importa que sean ecosistemas naturales o alterados por los humanos, donde viven en infinidad de microhábitats, tanto en la base de los árboles, en las rocas, en las ramas caídas, en las hojas. Ellos viven en todos los lugares donde ustedes puedan imaginar, allí pueden vivir los líquenes, porque ellos necesitan pequeñas cantidades de agua, pequeñas cantidades de humedad y un sustrato donde poder vivir. Esos sustratos, como les digo, pueden ser lugares donde están compartiendo con musgos o están viviendo sobre las rocas o dentro de las mismas rocas, sobre las cortezas o dentro de las cortezas, pueden vivir sobre las hojas, pueden vivir en el suelo y también pueden tener algunas morfologías relacionadas con esos mismos sustratos. Algunas veces no es directamente relacionado, pero se puede encontrar ciertos tipos de morfologías que están relacionadas con el sustrato. Por ejemplo, en áreas muy calientes donde hay muchas rocas expuestas, la mayoría de los líquenes van a ser líquenes del tipo costroso que se presentan como costras. Los fruticosos, por ejemplo, van a estar más en bosques o en zonas altas, en nosotros los páramos, los bosques altoandinos, donde las áreas abiertas son mayores, vamos a encontrar líquenes fruticosos, los líquenes foliosos van a estar generalmente donde hay bosques, donde están los árboles, donde hay mayor cantidad,
por ejemplo, de cobertura de sotobosque, allí los vamos a encontrar. Los escuamulosos, los filamentosos que algunas veces parecen algas y estos líquenes dimórficos maravillosos del grupo de las cladonias. Cada uno de los tipos de morfología responden a algunas características. Por ejemplo, los grupos de líquenes foliosos, generalmente estos grupos lo que hacen es que presentan una alta biomasa y son óptimos fisiológicamente tanto para retener agua como también para producir esa misma biomasa que es tan buena para el ecosistema. Si nosotros vemos los líquenes costrosos, por ejemplo, en áreas más secas, en áreas donde el estrés fisiológico es mucho mayor, donde la cantidad de agua es menor, entonces también podemos encontrar que estos líquenes se encuentran más expuestos en zonas expuestas hacia, digamos, donde haya rocas, bien sea en áreas secas o en áreas húmedas. Los líquenes fruticosos pues también presentan una alta biomasa, pero por su arquitectura, como una arquitectura semejante a pequeños arbustos, nos van a permitir una mayor condensación de agua. Y los dimórficos tienen una característica muy interesante y es que ellos presentan sus talos, son erguidos, ¿cierto? Una parte de sus talos son erguidos y es básicamente esa parte erguida la que lleva el cuerpo fructífero. Y ese cuerpo fructífero, al estar levantado, al estar erguido, permite pues que las esporas puedan caer un poco más lejos de donde ellos están o que si viene el viento, pues obviamente los va a mover más fácilmente. Cuando hablamos de la biomasa de líquenes y dónde está la mayor riqueza de especies, entonces no son similares, es decir, estamos hablando de dos cosas diferentes. Si nosotros hablamos de dónde está la mayor biomasa de líquenes, tenemos que decir que está hacia las zonas templadas, ¿cierto? Hacia las zonas boreales. Allí es donde vamos a encontrar mayor biomasa por metro cuadrado. Hay zonas, por ejemplo, en las tundras completamente cubiertas, por ejemplo, de estas cladonias del grupo de las cladinas, muchas veces les llaman las líquenes de los renos porque son comidas por caribús, renos y todos estos tipos de organismos, pero la riqueza de especies no. Si vemos, esos son extensas áreas cubiertas básicamente por el mismo líquen. Pero si nosotros vamos hacia los trópicos, la cosa cambia. Nosotros podemos encontrar en estudios, por ejemplo, como este de Lukin en el 2011, que en un mismo sitio, en un área pequeña, tenían más de 600 especies. Pero si vemos el trabajo de Andre Atrop, donde él en un solo árbol encontró 173 especies, y si detallamos un poco más el trabajo de Lukin y Matitz, donde encontramos que en una hoja se pueden encontrar más de entre 50 y 80 especies si estamos hablando de líquenes foliícolas. Es decir, que estamos diciendo que la biomasa es muy diferente a la riqueza de especies. Y esta riqueza de especies, por ejemplo, hacia el trópico, también la podemos ver en la riqueza de las formas de reproducción de los hongos, bien sea de manera asexual o de manera sexual. La riqueza morfológica de las formas de reproducción es completamente fascinante y los hace probablemente que tengan una gran capacidad de transporte o de mover esas esporas y que de esta manera se puedan liquenizar con las algas que encuentran en su alrededor. Cuando son de manera sexual, pues vamos a encontrar apotecios, peritecios, que son los más comunes. Muchos de ellos llamativos, con colores llamativos. No sabemos si esos colores llamativos son para que los insectos lleguen, los toquen y cuando los tocan se puedan llevar las esporas consigo. En los hongos basidiolíquenes, la cosa no es diferente. Vamos a encontrar unas formas muy semejantes a los basidiomicetes no liquenizados, donde tienen sus himenóforos, son realmente llamativos, muchas veces igualitos, muy parecidos a los himenóforos que encontramos en hongos, por ejemplo, ¿cómo les digo? Bueno, en hongos. Otra de las características que podemos encontrar en los líquenes y que los hacen probablemente que conquisten tantos ambientes son sus tipos de reproducción asexual. Estos propágulos simbióticos, estos propágulos les permite también que se puedan
transportar rápidamente, que se puedan formar líquenes rápidamente sin necesidad de iniciar un nuevo proceso de liquenización. Algo interesante en los líquenes también es su química secundaria. Esta química secundaria conocida desde el tiempo, desde los años 70, 60 y 70 por los esposos Culberson, nos llevan a reconocer que los líquenes, no solamente cada líquen tiene una composición especial de metabolitos secundarios, sino que esa combinación de metabolitos secundarios puede ser importantísima en los ecosistemas. Todavía no sabemos cómo es el funcionamiento o cómo es realmente, para qué funcionan realmente, pero hay muchas teorías o muchas hipótesis alrededor. Los líquenes son muy importantes en los ecosistemas para la fijación del CO2, como hablábamos hace un rato, para obviamente incrementar la biomasa. También son importantes en los ecosistemas porque muchos de los animales, entre ellos, por ejemplo, las aves, los utilizan para hacer sus nidos. Parece ser que las aves los utilizan no solamente porque pueden proveerles una temperatura estable a sus nidos, sino porque muchos de los líquenes contienen esos metabolitos secundarios que les ayudan como antifúngicos para evitar y antibacteriales que los polluelos se puedan enfermar en los primeros estadios. Algunos de los líquenes, nosotros también los podemos ver, son usados por los insectos para camuflarse. ¿Y cuál es la razón o cuál podría ser la razón? Que la mayoría de los líquenes no son paliativamente agradables, entonces casi nadie los come. Y esto probablemente puede ser una de las razones por las cuales muchos insectos y larvas pequeñas lo que hacen es que se camuflan de esa manera para no ser pues comidos fácilmente. Los líquenes son tremendamente interesantes como indicadores de calidad del aire. Ustedes tienen en Medellín a una de las grandes representantes de Colombia en la bioindicación, que es Margarita Jaramillo. No sé si está hoy con ustedes, pero es una persona de quitarse el sombrero con todo lo que hace. Los trabajos de bioindicación iniciaron hace mucho tiempo, inclusive iniciaron en 1800, más o menos 1860. Comienzan los trabajos de bioindicación y comienzan en Francia con Nylander. Pero uno de los trabajos famosos y por el cual los líquenes se hicieron famosos es el trabajo de Sislacci y Nimis en el 97, donde ellos en la ciudad de Veneto, ellos encontraron que donde estaban los líquenes, ¿cierto? En los lugares donde había líquenes, eran los lugares donde había menos cantidad de personas enfermas de pulmones, mientras que los lugares donde había menos cantidad de líquenes o de ciertos liquénicos eran las áreas donde se podían ver, comparado con los datos de los hospitales, se podía comprobar que allí eran los lugares donde estaban las personas más enfermas con problemas a nivel respiratorio. Los líquenes también nos permite, por ejemplo, estudiar no solamente el biomonitoreo de la calidad del aire, sino también de la calidad del bosque. Si estos bosques han sufrido una quema, si han tenido talas, si cómo han sido o cómo, cuando usted ve un bosque, muchas veces usted dice, esto será un bosque primario, secundario, y si es secundario es un bosque joven o es un bosque maduro, ¿cómo puedo reconocerlo? Pues bien, con líquenes, por ejemplo, del grupo telotrematoide de las grafidáceas o las lobarioides, del grupo de las peltigeráceas, del grupo de las lobarioides, lo que antes eran las lobariaces, todas ellas son bioindicadoras. En la salud de ecosistemas también, por ejemplo, nosotros podemos ver algunos grupos como las grafidáceas del tipo lireladas, que si nosotros encontramos en áreas que están perturbadas, estas áreas van a tener menos cantidad de especies, probablemente mayor cantidad de otros individuos, pero menos cantidad del grupo de las grafidáceas. Los líquenes también son supremamente interesantes en los metabolitos y algo interesante en ellos es que cuando está la asociación liquénica, ellos producen cierta cantidad de metabolitos y ciertos metabolitos. Pero si usted separa los dos simbiontes, porque usted dice, como el hongo es el que produce los metabolitos secundarios, entonces yo lo voy a separar y voy a tratar de sacar mayores compuestos. Pues resulta que Alejandra Facio de Argentina se hizo ese trabajo y la doctora encontró que no. Ella encontró que los líquenes, cuando están
En asociación, ellos producen mayores cantidades de sustancias que cuando están en vida libre. Probablemente de la sustancia más utilizada o más estudiada es el ácido úsnico, presente no solamente en el género Usnea, pero muchísimos líquenes han sido utilizados a través del tiempo. Nosotros no, pero en áreas donde las biomasas son mayores se han utilizado para hacer muchísimas cosas, cremas dentales, para sacar pastillas para vitaminas, para desodorantes, bloqueadores solares, se encuentran perfumes, por ejemplo, se pueden sacar. ¿Por qué son importantes estos metabolitos secundarios en los líquenes? Son importantísimos porque se ha descubierto que con ellos pueden funcionar como una capacidad antitumoral mutagénica, inhibidores del VIH, inhibidores enzimáticos y de crecimiento, por ejemplo, de las leishmanias. Algunos, como el ácido úsnico y la tranorina, tienen actividades analgésicas y antipiréticas. Algunos grupos, por ejemplo, como por ejemplo esta, que es la lobaria pulmonaria, ha sido utilizada por mucho tiempo para algunos problemas a nivel respiratorio. Aquí dice Sticta pulmonaria, pero es lobaria pulmonaria. Los pigmentos que se pueden obtener a través de algunas sustancias que se les agregan a los líquenes, por ejemplo, agregándoles una base, el KOH, o simplemente si usted no tiene KOH, pero tiene ceniza y puede hacer una solución más básica, lo que puede hacer es que se le agrega a los líquenes y va a obtener muchos pigmentos. Estos pigmentos han sido utilizados para la ropa, por ejemplo, en muchos grupos indígenas. Sus vestimentas para sus rituales mágicos religiosos son básicamente utilizados, hechos con tinturas de líquenes, de hongos y líquenes. Y en algunas regiones, por ejemplo, se pueden conseguir los líquenes, por ejemplo, umbilicarias como el iwatake en Japón para alimento, o en algunas regiones más áridas donde las aspicilias fruticulosas y esculentas crecen en gran cantidad, se pueden utilizar como comida. Algunos consideran que si el maná de la Biblia existe o existió, es básicamente esto. Creo que me pasé del tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Aló? Hola, un poco, pero no hay problema. Sí, no hay problema. 10 minutitos, me paso mucho. Pues son no las hay problema. 11:36. Ay, caramba. Entonces voy a tratar de correr rápido. Entonces, las sustancias metabólicas secundarias realmente son muy importantes y se pueden utilizar o han tenido muchos usos. Ustedes pueden buscar muchas publicaciones y muchos productos a partir de los líquenes. Pero ahora, si lo vemos por el lado científico, desde el lado desde la diversidad liquénica y aplicando un poco de datos moleculares, pues lo que nosotros hemos encontrado en Colombia y en el mundo, pues obviamente es que muchas especies están escondidas en morfologías que consideramos bien estudiadas. Entonces, especies que considerábamos bien estudiadas, ahora en realidad sabemos que son muchas especies. En el género Lobariella, por ejemplo, lo hemos visto. El más conocido probablemente es el género Cora, donde nosotros, por ejemplo, nada más de Colombia, tenemos 103 especies únicamente de Colombia conocidas. En el género Sticta, de las 114 en el mundo que se conocían, ahora tenemos más de 350 y en muchos casos una sola morfología nos ha dado más de 21 especies. Con líquenes podemos estudiar y hacer biogeografía de grupos, no solamente de especies, pero también algunos géneros. Podemos hacer estudios biogeográficos. También podemos utilizar los líquenes para la extensión, para mostrarle a la comunidad y decirle a la comunidad dónde están los líquenes, por qué son importantes, etcétera, pero mostrárselos de una manera mucho más didáctica. Hace un par de años, y continuamos con el trabajo con la doctora Marcela Iregui, la idea es trabajar con la identificación de líquenes por medios computacionales, tal cual como se hace con el PlanNet. Básicamente es incluir a los líquenes allí para una mayor determinación. Básicamente podría funcionar a nivel de género, a nivel de especie, algunas muy bien conocidas se podría, muchas es imposible.
Y la otra cosa importantísima es que al conocer las especies realmente de líquenes que tenemos en Colombia o en cualquier lugar, para nosotros en Colombia, esto nos ayuda a hacer algo que es la toma de decisiones. Un trabajo muy lindo que hicimos de priorización de especies, que ahora ya están incluidas algunas en la lista roja, es especies que antes se consideraban ampliamente distribuidas en Colombia, ahora sabemos que son muy restringidas y esto nos permite saber que hay áreas en Colombia que necesitamos realmente conservar. Muchísimas gracias, gracias al Grupo Colombiano de Liquenólogos, a la Universidad Distrital, al Jardín Botánico de Berlín y al Field Museum, que es uno de los institutos que también paga generalmente mis investigaciones. Muchísimas gracias y perdón por demorarme tanto. Tranquila, doctora, no hay ningún problema. Vamos a dar paso a las preguntas. Nos hicieron una por el Facebook. Dice, ¿por qué podría explicarse que generen los simbiontes esos metabolitos asociados pero no separados? Quizá porque pueden suplir necesidades básicas asociados y pueden invertir su energía creando estos metabolitos. Bueno, pues la explicación realmente no la sé, pero parece ser que al momento de estar asociados, debe haber yo creo que Marian tiene mejor la respuesta. Yo creo que deben tener como unas relaciones de estos simbiontes que necesitan o que permiten que se desarrollen estos metabolitos. ¿Por qué? Porque muchos de estos metabolitos al líquen no le sirven para nada, pero sí le sirven a las algas de protección. Por ejemplo, hay unos productos secundarios que ellos tienen que son las liquesantonas. Las liquesantonas lo que hacen es que brindan como si fuese un bloqueador solar, como un protector solar. Entonces al líquen básicamente al hongo no les sirven mucho, pero a las algas sí les ayuda muchísimo para que esos sistemas de la clorofila no se dañen. Les funcionan como básicamente como un sundown, como un bloqueador solar. Listo, perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, muchas gracias, profesora Viviana. En la reproducción de los líquenes, ¿cómo se reproducen los fotobiontes y esos otros participantes de ese microcosmos? Ah, bueno. Entonces, básicamente los demás se encuentran completamente inhibidos de manera sexual. Parece ser que los hongos controlan la reproducción sexual de las algas que están inmersas en las asociaciones liquénicas. Eh, bueno, hay que ver que en las asociaciones hay dos tipos de algas en su mayoría, en su gran mayoría. Las cianobacterias, que sabemos que ellas siempre lo hacen de manera asexual, pero están las algas verdes que sí tienen una reproducción sexual, pero dentro de las asociaciones liquénicas lo hacen de manera asexual. ¿Cuál podría ser la razón? La razón sería muy desde la parte económica de los hongos, sería si ellos mantienen controlada la reproducción sexual de las algas, es decir, que solo se producen una cierta cantidad de algas, ellos pueden proveer el espacio para ellas. Pero si ellas se reproducen de manera sexual, pues obviamente van a requerir más espacio y sobre todo más gasto energético. Y recuerde que todos los sistemas lo que buscan es tener un menor gasto energético. Entonces esa puede ser una de las explicaciones. ¿Y cómo lo hacen las bacterias y demás que viven allí de manera asexual? Listo, tenemos otra pregunta que dice, en términos de función ecosistémica, ¿cómo afectaría la desaparición de especies de líquenes del bosque andino a este ecosistema y qué grupos vivos se verían afectados en primera instancia? Uy, esa es una pregunta muy interesante, sobre todo ahora con el cambio climático, aunque haya personas que no creen en esto. Y es porque la desaparición de algunas especies, los líquenes no son simplemente ellos solitos allá en el ecosistema, ellos hacen parte de toda esta cadena. Y con la pérdida de líquenes, de algunos líquenes, por ejemplo, si se pierden, digamos, por ejemplo, se pierden líquenes de grupos grandes, como las lobariáceas o como las colematáceas, los leptogion y demás, y ellos son los que generan mayor cantidad de biomasa. Pero además de generar mayor cantidad de biomasa, ellos también retienen agua. Entonces, ¿qué va a suceder? Si perdemos esos líquenes, por ejemplo, se viene la erosión en los árboles. Cuando nos dicen erosión, siempre pensamos en el suelo, ¿cierto? Pero resulta que en los árboles, cuando viene la lluvia y la lluvia cae a gran velocidad, los líquenes la atrapan y ellos hacen como si fuesen unas barreras para evitar que haya una erosión en el árbol.
Entonces, no solamente a nivel mecánico hay un problema, sino ¿qué pasa si se pierden algunos líquenes? Es probable que esos líquenes sean los que generan un suelo donde se puedan estar acomodando ahora esporas de briofitas, esporas de helechos que puedan crecer. Si perdemos esos líquenes, también vamos a perder esos otros organismos que siguen en la cadena. Amén de los líquenes que son importantísimos para que vengan insectos. Por ejemplo, en mi grupo, en el género Sticta, encontramos muchísimas arañas, muchísimos ácaros que viven allí, que dejan sus huevitos. Entonces, si se pierden esos líquenes, también se van a perder el hábitat de algunos o el nicho donde pueden estar viviendo muchos de los organismos que nosotros ni siquiera hemos podido estudiar en nuestros ecosistemas. Perfecto, doctora. Tenemos una última pregunta, pero por cuestiones de tiempo, vamos a ver si es posible responderla ya de forma escrita. Se la vamos a hacer Sí, llegar mediante el chat. Y pues perfecto. finalmente quisiéramos agradecerle nuevamente desde el Grupo Tejo por su participación. Creo que fue una exposición muy clara, muy interesante desde la parte general, como para que conozcamos los que no tenemos como mucha profundización en este campo de los líquenes. Y creo que es súper importante pues conocer como de esta biología y de todas las aplicaciones e implicaciones ecosistémicas que tienen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Feliz día. Lo mismo. Bueno, por último tenemos al doctor Carlos Rojas, que nos va a presentar su charla titulada Sí, señor Haeckel, son obras de arte de la naturaleza. Él estudió licenciatura en biología en la Universidad de Costa Rica, es doctor en biología evolutiva de la Universidad de Arkansas, es miembro del equipo de trabajo del proyecto Mixotropic y actualmente se desempeña como docente de la Universidad de Costa Rica. Su área de investigación son las mixomicetes tropicales y el papel que estos organismos tienen en el funcionamiento de los ecosistemas. Bienvenido al doctor Carlos y adelante para presentar. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, me la puso difícil Viviana con los líquenes porque los líquenes son maravillosos. Bueno, igual todos los hongos, ¿verdad? Qué complicado. A los que nos gusta de todo. Pero lo que voy a intentar hacer es hablar un poco, tal vez desde otra perspectiva, como de estos grupos. Y yo no sé cuántos de ustedes pues conocen de estos temas o comparten de pronto pues la misma apreciación conmigo. Pero vamos a ver. Resulta que hace muchos años, de pronto yo sé que muchos de ustedes conocen de esto. Hace muchos años hubo un señor que se llamaba Ernst Haeckel, un alemán. Y él pues era uno de estos naturalistas, clásicos naturalistas europeos, que andaban pues viendo la naturaleza, ¿no? Que andaban describiendo de alguna forma y no solo describiendo, sino algo muy importante, explicando a través de sus propios ojos y de su propia mente cómo es que el mundo se concebía, el mundo natural, ¿no? Algo así como Darwin o como muchas de esas otras personas. Yo sé que el señor Haeckel, pues en el contexto de la modernidad, pues es también controversial por otro montón de ideas que tenía, que pues todos conocemos que pues ideas de la Europa de finales del siglo XIX, pues no necesariamente son compatibles con la forma, digamos, como concebimos o leemos el mundo, tal vez en Occidente en este momento de la historia. Pero yo no quiero que nos centremos en esa parte, lo que quiero que nos centremos es en algo que a mí me parece muy interesante de este señor Ernst Haeckel y que también, de nuevo, se comparte con otros de los naturalistas que hicieron esa explicación, hicieron esa descripción del mundo en su momento. Y desde ya les digo, pues mi charla es un poco diferente, no les voy a enseñar muchos datos así tan interesantes como los que Viviana mostró. No tuve chance de ver la primera charla, así que pues no me puedo referir a ella, pero a lo que voy es a lo siguiente.
nosotros en ciencia, la ciencia clásica, cuando encontramos una especie nueva o un organismo nuevo, lo que nosotros típicamente hicimos fue una descripción. Y así lo llamamos todavía en biología, ¿no? Así lo llamamos en ciencia, una descripción de la especie. Eso es, pues, importantísimo para hacer. Pero si ustedes se ponen a pensarlo, realmente una descripción de la especie, y yo sé que esto, por ahí, digamos, ha ido la frontera de la ciencia biológica en los últimos 20 años. Las descripciones son completamente subjetivas, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene una forma de interactuar con el mundo. Y por eso, pues ahora tenemos otro tipo de paradigmas de trabajo a nivel biológico. Y estos paradigmas de trabajo, por lo menos de la forma como los concebimos en la actualidad, son un poco más objetivos que los paradigmas de trabajo, digamos, que se concebían hace 30, 40, 50, 100 años. No vamos a entrar en detalles en estos aspectos. En lo que quiero que nos enfoquemos es en algo muy sencillo, es en que básicamente muy posiblemente desde que existimos como especie, nos hemos abocado a describir las especies y a intentar explicar cómo es que se ve el mundo de acuerdo a cómo nosotros lo vemos, lo escuchamos, lo sentimos, lo probamos y lo tocamos. Y evidentemente, pues esto tiene que ver mucho con los 5 sentidos que nosotros tenemos. Cuando este señor Haeckel escribió, estaba pues haciendo esta descripción de su mundo, él escribió un libro que cambió de alguna forma muchos de los paradigmas de interacción entre el ser humano y la naturaleza. Él escribió un libro muy famoso que yo sé que de pronto muchos de ustedes conocen, han visto las ilustraciones, etcétera, que se llamaba Kunstformen der Natur, o las obras de artes de la naturaleza. Y este libro fue muy interesante, precisamente porque pues, tuvo un impacto muy fuerte. Yo creo que el impacto sigue siendo vigente. Y lo que yo les estoy mostrando aquí en pantalla son algunas de las ilustraciones que él hizo de este libro. Esas son ilustraciones de Mixomicetes, precisamente. Voy a avanzar aquí un poquito para mostrarles otras. Lo que ustedes están viendo son algunas de las ilustraciones que él hizo. Y estas ilustraciones, yo creo que lo más interesante del trabajo de Haeckel es que son tanto válidas desde el punto de vista científico como válidas desde el punto de vista artístico. Entonces, Haeckel tuvo una visión, digamos, diferente de describir el mundo, aún desde el punto de vista biológico. Lo describió de una forma muy poética, muy artística, muy romántica, por decirlo de alguna forma. Y el resultado es eso que ustedes están viendo ahí. Desde ilustraciones maravillosas como las que ustedes tienen a la izquierda, que es la lámina donde él dibuja algunos hongos que él observa en la naturaleza, y ustedes pueden ver perfectamente algunas de las morfologías clásicas que ustedes conocen en macrohongos por lo menos, hasta algo más sistémico, inclusive a color, como lo que ustedes ven completamente a la derecha, en donde él ya incluye un montón de organismos y el sistema completo. Siempre, desde nuevo, desde una perspectiva, por lo menos en mi opinión, muy artística. A mí me encantaría tener ese cuadro en mi casa, por ejemplo. Y pasando por otro tipo de organismos, otro tipo de formas como las que tenemos en el medio. Esas que tenemos en el centro son precisamente Mixomicetes. Pues a mí me encanta esa ilustración de Mixomicetes. Evidentemente, pues tengo un sesgo. He trabajado en algún momento de mi carrera con hongos, he hecho algunas cosillas, he coqueteado, de hecho, con líquenes y he hecho algunas cositas por ahí, pero digamos que el fuerte del trabajo mío pues ha sido con la parte de Mixomicetes. Y pues no les digo una mentira, la verdad es que yo me fui por el mundo de los Mixomicetes porque me parecieron extremadamente hermosos, literalmente excepcionalmente bellos. No con esto quiero decir evidentemente que los hongos no lo sean o que otros tipos de organismos no lo sean,
yo creo que toda la naturaleza en el planeta es hermosa, pero a mí me llamó mucho la atención ver que este tipo de morfologías que estamos viendo ahí en el centro y que Haeckel puso en su lámina de Mixomicetes en el libro de obras de arte de la naturaleza, pues tengan esa variedad de como de detalles. Y aún más, pensar que todos esos detalles están contenidos en una capsulita de 1 milímetro o de medio milímetro o de 0.3 milímetros de tamaño. Porque los mixomicetes son organismos muy, muy pequeñitos, que en ese momento, en el momento de Haeckel, se concebían o se pensaban como hongos y se describieron como hongos. Y por eso, pues todavía digamos que guardamos cierta afinidad con los colegas micólogos y es una de las razones por las que yo estoy acá. Pero bueno, ya sabemos que los mixomicetes no son para nada hongos desde hace muchos años, que son en realidad protistas, son amebas, pero que de nuevo guardan características, por lo menos desde el punto de vista de ecología y de reproducción y otro tipo de aspectos de la biología de esos organismos, guardan características muy similares con la ecología, con la reproducción, etcétera, de algunos de los hongos, de algunos de los grupos de hongos. Pero de nuevo, lo que a mí me fascina es ver toda esta maravilla de detalles y pensar que todos esos detalles desde el punto de vista natural están encapsulados de nuevo en una pequeña, en algo muy, muy pequeñito, ¿no? En algo que típicamente es menor a 1 milímetro de tamaño. En los últimos años hay una tendencia en arte para volver un poco a esta visión, digamos, romántica, poética y de una conexión emocional muy fuerte con la parte de la naturaleza. Y el libro de Haeckel, que fue escrito en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, pues está volviendo a tener un impacto fuerte sobre cosas como la arquitectura, por ejemplo, o el diseño ingenieril. Más allá, digamos, de esa conexión entre ciencia y arte que ya de alguna forma hablamos. Yo trabajo, de hecho, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. Yo no trabajo en biología, entonces lo que hago no tiene que ver con cosas biológicas, lo que hago tiene que ver más con cosas de diseño ingenieril y de búsqueda de soluciones ingenieriles, pero concebimos por lo menos desde la forma que trabajamos en mi laboratorio como soluciones basadas en naturaleza. Y lo que hacemos es precisamente eso, es buscar las soluciones que ya la naturaleza ha creado a ciertos problemas e intentar ver cómo podemos replicar ese tipo de soluciones que ya están inventadas, no hay que descubrir el agua tibia y basarnos en eso, pero siempre desde una perspectiva más sistémica. Y de nuevo, como les decía entonces, en los últimos años hay una tendencia como a volver a esta visión del Kunstformen der Natur, una visión, digamos, como más artística de la naturaleza. Y dentro de esta visión, pues ha surgido un grupo de fotógrafos muy interesados en fotografiar mixomicetes con un lujo de detalles. Lo que yo les voy a mostrar ahora son algunas de esas fotografías, también con la idea pues de por lo menos compartir de nuevo esta lectura que yo hago de la vida y esta lectura que hago de los mixomicetes con ustedes. Vean cosas como estas que les estoy mostrando. Estos son especies de mixomicetes conocidas en zonas tropicales, algunas de ellas, por lo menos las dos de la izquierda. Y lo fascinante aquí es ver, pues no solo esa iridiscencia que estamos observando, ¿verdad? Sino pensar en todos los enigmas que todavía, pues ni siquiera, para los cuales ni siquiera tenemos respuesta, ¿verdad? O sea, no tenemos todavía una respuesta a la razón por la cual algunas especies de mixomicetes muestran iridiscencia. Conocemos los mecanismos que generan esa iridiscencia, sabemos desde el punto de vista físico-químico qué es lo que está involucrado en la presencia de esa iridiscencia.
pero tenemos todavía abiertas muchísimas preguntas en el sentido de si esta iridescencia, por ejemplo, tendrá algún significado en la interacción que tienen estos organismos con su entorno. Y para mí esa pregunta pues aplica para cualquier cantidad de otros organismos, ¿no? O sea, tenemos un desconocimiento enorme todavía sobre las interacciones entre muchos de esos organismos y cómo es que esas interacciones se ven mediadas precisamente por estas lecturas. Y por lectura, piénselo en el caso de nosotros. Nosotros hacemos una lectura del mundo de nuevo a través de, por lo menos, lo decimos coloquialmente, de los 5 sentidos, de sensores que tenemos en nuestro cuerpo, sensores de radiación electromagnética, sensores de presión de aire, sensores de presión o de partículas químicas, etc. Y es a partir de eso que nosotros hacemos pues esta lectura del mundo. ¿Cómo es que otros organismos, por ejemplo microorganismos, pueden hacer una lectura del mundo a partir de lo que ven, si lo que están viendo es este tipo de cosas? En fin, a mí me parece maravilloso. Veamos otro tipo de morfologías como estas. Cuando vemos a los mixomicetes pues tienen, de nuevo, todo esto que estamos viendo son cosas muy pequeñitas, de 1 milímetro, 2 milímetros máximo. Y vemos de nuevo, pues no solo estructuras con pies, ¿verdad? Sino estructuras sin pie. Por ahí ha habido una idea desde hace muchos años de que la evolución del pie en los organismos multicelulares tiene que ver con adaptaciones para la reproducción. Y esto es súper interesante, por ejemplo, estudiarlo con organismos como los mixomicetes, pensando en algo muy sencillo. Los mixomicetes no son organismos multicelulares, son organismos unicelulares. Lo que ustedes están viendo ahí y lo que ustedes acaban de ver ahí es esencialmente, o viene esencialmente de una célula. Estas estructuras que ustedes están observando no son formadas por células, o sea, no hay, digamos, una conformación celular como si la tienen los hongos, como si la tienen otros organismos, sino que lo que ustedes están observando acá es sencillamente el citoplasma agrupado, digamos, condensado, de alguna forma, reacciones químicas mediadas por liberación de químicos a nivel de vacuolas, que lo que hacen es generar este tipo de estructuras. En fin, el tema sigue siendo muy interesante cuando lo pensamos desde el punto de vista, ¿verdad? O sea, conocemos que existen la evolución del pie, por ejemplo, en organismos, de nuevo, multicelulares, pero no necesariamente tenemos buenos datos a nivel científico como para evaluar o de alguna forma estudiar la evolución de esa estructura en organismos que no son multicelulares y mucho menos evidentemente en organismos de orden microscópico. Entonces desde ese punto de vista es bello, para mí es súper hermoso observar que esas estructuras existen y que hoy a la luz del siglo XXI todavía no tenemos respuesta para preguntas como estas. Aquí les muestro otras morfologías y lo que quiero por lo menos con estas fotografías es mostrarle un poco la parte morfológica y pues que observen un poco lo bellos que los mixomicetes pueden ser y por qué, de nuevo, en la época de Haeckel, cuando se concebía o se hacía una lectura del mundo un poco más simplificada y mucho más descriptiva de la que tenemos ahora, por lo menos sin la información molecular, por ejemplo, pues se agrupaban estos organismos también con los hongos, ¿verdad? Pues porque para todos los efectos prácticos, algo como lo que tenemos a la izquierda abajo, que se llama Lycogala conicum, había sido descrito como un licoperdon. O sea, para efectos de ese momento era sencillamente un licoperdon más, nada más que súper chiquitito. Pero vean, por ejemplo, estas otras morfologías. A mí me parece muy interesante también lo que observamos en la figura a la derecha de esas estructuras evidentemente hexagonales, esta forma de panal, ¿verdad? Que conocemos muy bien en insectos y que conocemos muy bien en otros organismos, pero que bueno, que empezamos a observar también en organismos unicelulares. Y de nuevo, a partir
de una codificación genética completamente diferente, digamos, a la que se da en organismos multicelulares. Y de nuevo, y otras estructuras como estas, aquí lo que ustedes están viendo es acumulación de carbonato de calcio. Algunos de los mixomicetes tienen carbonato de calcio y ese carbonato de calcio pues se ha especulado por muchos años que les ofrece cierta protección ultravioleta, ofrece digamos como protección a las esporas que están adentro, o ofrece también algún tipo de estructura más rígida y con ello los pies pueden ser más grandes, etcétera. Pero de nuevo, a la altura de hoy, en el siglo XXI, pues todavía estamos hablando a partir de mera especulación. O sea, no tenemos buenos datos, buenos experimentos concebidos precisamente para responder esas preguntas. Pero independientemente de eso, pues de nuevo lo que observamos son cosas bellas. Lo que tenemos arriba a la izquierda es una especie de Physarum, de un género que se llama Physarum, que tiene un carbonato de calcio con pigmentos, como lo ven algunos pigmentos amarillos, algunos pigmentos rojos, y que de nuevo pues eso es lindísimo verlo. Y lo que tenemos a la izquierda hacia abajo, abajo a la izquierda, es una especie muy muy común en zonas tropicales, súper común en Colombia, se llama Edinium squamulosum, que como podemos ver pues forma estas escamas, esta especie de escamas, y así fue descrita originalmente. En los años 80, por ahí, otro biólogo famoso que muchos de ustedes han escuchado, Edward Wilson, de los Estados Unidos, él concibió el término biofilia, y el término biofilia de lo que se trata es de que, pues básicamente los seres humanos tenemos una inclinación natural por los temas que tienen que ver con la naturaleza. Y eso es posiblemente de alguna forma codificado genéticamente, pues porque nosotros tenemos en parte muchos de los mismos genes que toda la naturaleza en el planeta tiene. Es decir, somos organismos evidentemente naturales y tenemos afinidad por los temas naturales. Todos sabemos pues que de alguna forma, por el camino que han tenido las sociedades en los últimos años, nos hemos desconectado de alguna forma con los temas de cuestiones naturales. Y Wilson lo que propone es que nosotros a través de este tipo de visualizaciones, es decir, viendo una fotografía, viendo un dibujo científico, viendo este tipo de cosas, pues nosotros podemos de alguna forma volver, digamos, a conectarnos con la naturaleza. Entonces, para mí los mixomicetes son uno de los grupos clásicos de organismos con los cuales pues nosotros realmente podemos promover esta conexión con la naturaleza, por lo menos a partir de los conceptos de belleza y estética que existen en el mundo natural. En este sentido, digamos que yo sí soy de nuevo pues creyente, por lo menos en esas pocas palabras de Haeckel, de que estos son realmente obras de arte de la naturaleza. Pero evidentemente, al igual que los mixomicetes y las bellezas que se encuentran escondidas pues en todas estas estructuras y todos los enigmas que nosotros tenemos realmente, de nuevo, como les digo, hoy en el siglo XXI, con respecto a la ecología, a la fisiología, a la evolución orgánica de estos microorganismos, pues lo mismo podríamos decir también de los hongos. Bioluminiscencia en hongos, por ejemplo, en especies de basidiomycetes, en macrohongos. Muchas de las preguntas, por ejemplo, alrededor de dispersión y reproducción asexual, por ejemplo, en hongos microscópicos todavía pues están con muy pocas respuestas, ¿no? O sea, son inquietudes o son aspectos de la vida, de la historia natural de los hongos, por ejemplo, para los cuales de nuevo tampoco todavía tenemos alguna respuesta en común. Así que, pues, para mí todos estos temas son fascinantes, pero desde una perspectiva de buscar esas respuestas y de trabajar un poco en esas respuestas y de cómo nosotros tenemos ese potencial
enorme, lindísimo, y tenemos ese entrenamiento lindísimo en ciencias naturales de visualizar la naturaleza mucho más allá de, pues como mucha gente la puede concebir, ¿verdad? Pensando en que por lo menos estamos conscientes de que estos organismos existen y podemos ver la belleza asociada con eso y la belleza asociada con los sistemas en los cuales estos organismos están. Y para mí lo último tiene que ver con, en última instancia, pues tiene que ver con el planeta, ¿no? En el que vivimos. Yo les digo a mis estudiantes aquí en Costa Rica que pues ahí en esa fotografía está todo lo que conocemos de la vida. O sea, yo por lo menos estudié biología, el estudio de la vida. Y todo el estudio de la vida y todo lo que concebimos, todo lo que entendemos, comprendemos, sabemos sobre la vida, pues está encapsulado ahí en esa estructura, que para efectos del universo no es más que pues una estructura súper pequeñita por ahí en algún lugar del mismo. Así que pues es todavía más fascinante concebir, digamos, que de nuevo hoy, todavía en el siglo XXI tenemos muchas más preguntas, a pesar de que hemos estudiado la naturaleza por muchos años y la hemos estudiado en sus múltiples formas, hoy todavía tenemos muchas más preguntas, ¿verdad? Y hay una pregunta que para mí es medular, central, increíblemente fascinante en términos de comprender la vida en el planeta y de la cual, pues yo creo que los hongos, y espero que ustedes compartan esto conmigo, son centrales y organismos de pronto como los mixomicetes también. Desde el punto de vista físico, la segunda ley de la termodinámica, las leyes de la termodinámica, digamos que son las leyes que regulan pues todas las, muchas de los fenómenos que existen a nivel del universo. Y la segunda ley de la termodinámica lo que nos dice es que la entropía de los sistemas va en aumento, es decir, el desorden asociado con los diferentes sistemas universales aumenta. Y esto pues ha sido comprobado en múltiples sistemas, pero hay un sistema en el planeta en el que todavía no ha sido comprobada la segunda ley de la naturaleza y es, digamos que para efectos prácticos, una de las excepciones a esa ley, o la excepción a esa ley. Y ese sistema es la vida. La vida en el planeta es una contradicción a la segunda ley de la termodinámica, porque es el único sistema que va hacia el orden, o que a través de los diferentes mecanismos que la regulan, no incrementa la entropía propia, por lo menos del sistema interno. Yo creo que eso es fascinante pensarlo también en términos de cómo nosotros visualizamos y concebimos la vida. O sea, somos, cualquiera que tenga por lo menos un poquito, digamos, de sensibilidad a la vida en el planeta, puede realmente entender la fragilidad que está inmersa en eso, que existe únicamente en esta esfera, en el planeta, y apreciar pues todas las formas pues que esa vida ha generado. Y de nuevo, pues si nosotros ya nos enfocamos un poco más en hongos, con todo lo que ustedes saben de los hongos, poco estudio, por ejemplo, a nivel mundial, y todos los enigmas y todas las inquietudes que nosotros podríamos ayudar a resolver, no solo a nivel planetario, sino también a nivel regional, de la parte central de América, de Colombia, como un país megadiverso. Pues es fascinante seguir en estos temas, es fascinante que ustedes se interesen por estos temas, que todos nos interesemos y ojalá más personas pues sigamos trabajando en todo esto. Nada más quiero terminar con una cosita más. Hace algunos años nosotros empezamos a estudiar mixomicetes en Colombia y la razón por la que los empezamos a estudiar, en primer lugar pues fue porque no conocíamos mucho de la diversidad de mixomicetes en ese país, a pesar de que en los países regionales, Ecuador, por ejemplo, Venezuela, hasta cierto punto, Panamá y Costa Rica, sí sabíamos muchísimo más. Hoy ya tenemos pues algunos años de estudiar los mixomicetes en Colombia.
Y yo estoy absolutamente convencido que por lo menos en el continente americano, quizás el país más rico en especies sea Colombia. Así que pues ustedes también, si hay gente, yo sé que hay gente de aquí de Colombia, pero si ustedes también son de allá, tienen una responsabilidad también muy grande y muy linda de preservar no solo uno de los países más lindos del mundo, sino un país con una infinidad grandísima de formas de vida en esta capsulita que estamos viendo en el planeta. Así que pues con esto los dejo y espero que pues que compartan conmigo un poquito de esa visión de que los mixomicetes son bellos, pero además de que los mixomicetes son bellos, pues también la vida en el planeta en general y los hongos dentro de ella pues también lo son. Muchas gracias, doctor Carlos, por su presentación. Daremos paso a una pregunta que nos realiza David Román. Dice, ¿puede esta visión romántica de la naturaleza ser perjudicial para la conservación de especies? Pues yo creo que depende de cómo la tengas, ¿verdad? Eso es como la visión romántica, inclusive de pareja. Hay un cierto tipo de romanticismo que es un poco enfermizo y hay un romanticismo que por lo menos desde el punto de vista de psicología o psiquiatría, pues los profesionales en esas áreas nos dirían que no es tan enfermizo. Yo creo que lo mismo podría aplicar, digamos, al planeta, ¿verdad? O sea, depende de cómo, de tu concepto, digamos, de romanticismo y de cómo es que vos, digamos, abordes eso. Pero en principio, yo diría que el problema no tiene que ver con una visión romántica, el problema tiene que ver con el abordaje personal de una visión romántica. Ok, y también nos dicen por acá un comentario en el Facebook que muchísimas gracias por la charla. Es muy cómodo recordarnos a través de su charla la importancia de centrarse en aquellos grupos que a veces pasamos de largo. Finalmente, doctor, pues quisiéramos agradecerle nuevamente por su participación, tanto como la profesora Natalie Gómez, directora del Grupo Tejo en este momento, y todos nosotros como integrantes. A pesar pues de que la charla fue un poco distinta a las otras, consideramos que es muy importante también tomar como estos procesos de reflexión sobre la vida y sobre lo que nosotros como biólogos nos dedicamos y también comprender que hay muchas otras formas de apreciar y de aprovechar la naturaleza, tanto desde la parte de ciencias básicas como de ciencias aplicadas. Muchísimas gracias y es muy grato para nosotros haber contado con su participación. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y estuvieron presentes en las charlas. Por aquí también queremos invitarlos a que mañana asistan a la jornada presencial que tenemos en el Jardín Botánico de Medellín y también en la Universidad de Antioquia, donde vamos a tener nuevamente charlas, una caminata, un monólogo, la presentación de un documental, un performance. Así que aquí les dejamos la programación y que también la encuentran en todas nuestras redes. Muchas gracias a todos y feliz día.